¿Quién es Jesucristo? La pregunta se ha hecho constantemente a lo largo de los siglos y también ha sido respondida. Pero los que preguntaban se equivocaban y también los que respondían, porque la pregunta derivaba de un cierto prejuicio, al igual que la respuesta. Los dos no eran esencialmente diferentes. El origen en ambos casos fue el mismo. La pregunta fue hecha por aquellos que dudaban del carácter divino de Jesús y fue respondida por aquellos que no estaban preparados para creer en la humanidad de Jesús. Solo fueron capaces de creer la mitad. Los judíos podían creer que era un hombre y los cristianos podían creer que Él era Dios. Los judíos negaron la mitad de ella, la parte de Cristo, y los cristianos negaron la otra mitad, la parte de Jesús. ¿Quién es Jesucristo? Los cristianos no quieren verlo como Jesús, el hijo de un hombre de carne, sangre y huesos, un hombre con otros hombres. Y los judíos no querían creer en Él como Dios, como un ser divino, hecho de conciencia pura en lugar de carne, sangre y huesos. Nadie ha sido capaz de creer en Jesús en su totalidad. Y esto no solo es cierto para Jesús, sino para todos los maestros, Buda, Krishna, Zaratustra. Y si no te dejas penetrar por Jesús en su totalidad, no podrás transformarte. A menos que lo elijas tal cual, no podrás hacer contacto con Él. Jesús es Jesús y Cristo, y no se avergüenza de ello. En la Biblia, a menudo dice, yo soy el Hijo del Hombre, y a menudo dice, yo soy el Hijo de Dios. Y en su discurso no parece haber ninguna contradicción entre estas dos cosas. Y no lo hay. La contradicción está en nuestras mentes. No existe en el ser de Jesús. Tu ser construye puentes. Tu ser construye puentes entre el tiempo y la eternidad, entre el cuerpo y el alma, entre este mundo y el otro. Su ser tiende un puente entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido. Está completamente unificado, se siente a gusto en ambos, porque es ambos. Jesús y Cristo son como dos orillas de un solo río, y el río solo puede existir cuando hay dos orillas. Ambas le pertenecen. Él existe entre ellos, Él es el río. Los judíos tenían una respuesta. Sabían que Él no era el Mesías, que no era Dios. ¿Por qué? Porque pensaban que cuando viniera el Mesías, todos podrían reconocerlo. Todos, sin excepción. Esa era su idea del Mesías. Todos podrían reconocerlo. Y si Jesús no era reconocido por todos, ¿cómo podía ser el Mesías? Tienen una definición. También creían que cuando llegara el Mesías, todos serían liberados inmediatamente. Todos los pecados del pasado, todos los pecados del presente desaparecerían bajo esa luz, y no fue así. Cristo ha venido, pero las personas aún no son libres, siguen viviendo en pecado, siguen viviendo en tormento. Por lo tanto, un hombre así no puede ser el Mesías, no puede ser el Cristo, no puede ser el Mesías. Son prejuicios. Nunca habían visto a ningún Mesías. ¿Cómo podrían decir lo que sucedería cuando llegara el Mesías? Es por eso que los judíos perdieron la oportunidad. Era este hombre al que habían estado esperando durante años, y cuando llegó y llamó a sus puertas, lo dejaron pasar, lo negaron. ¿Y cómo pudieron haberlo hecho? ¿Serían malas personas? No, eran tan buenos como cualquiera de nosotros, tan buenos como los hindúes, los musulmanes y los budistas. No había nada malo en ellos. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era su conocimiento. Tenían un prejuicio. Y cuando los cristianos responden que Jesús es el único Hijo de Dios, de nuevo es conocimiento. Los judíos estaban muy inquietos porque Jesús afirmaba ser Dios o el Hijo de Dios. Durante 2000 años, los cristianos han estado defendiendo a Jesús, afirmando que Él era Dios, que Él es Dios. Y también tratan de eliminar toda posibilidad de demostrar que es un hombre. Niegan así su humanidad, afirmando que no es como todos nosotros. Pero era muy humano, radicalmente humano. Era un hombre completo. No era un perfeccionista. Cuando se trataba de enojarse, se enojaba mucho. Expulsó a los mercaderes del templo. Estaba tan furioso que sin ayuda de nadie ahuyentó a mucha gente. Amaba a la gente. Tenía muchos amigos. Se mezcló con la gente. Comía, bebía y se movía en su compañía. Vivió la vida de un hombre común. No pretendía ser un personaje extraordinario. E incluso cuando sucede algo extraordinario, siempre dice,
Fue tu fe la que obró el milagro. Era la misericordia de Dios. Es algo entre tú y tu Dios. Ni siquiera espera gratitud. Una persona está muy agradecida de que haya ocurrido un milagro, de que haya sido sanada, y quiere tocarse los pies y agradecerte, pero dice, no. Pero el hombre responde, eres un gran hombre, eres tan bueno. Y Jesús dice, solo Dios es bueno. Agradécele a Él y a Él. Olvídate de mí. Fue su fe la que lo sanó, no yo. Y si te sientes agradecido, tienes que estar agradecido con Dios. Olvídate de mí. No permitas que me interponga entre tú y tu Dios. Esto es exactamente lo que se dice que Buda dijo a sus discípulos. Si me encuentras en el camino, mátame inmediatamente. Nunca permitas que me interponga entre tú y la realidad. Toma mi mano hasta que te sientas capaz de caminar por tu cuenta. Desde el momento en que te sientas capaz, olvídate de mí. Adelante. No te encariñes conmigo. No trates de ser mi sombra. Si me encuentras en el camino, mátame de inmediato. Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo constantemente. Olvídate de mí. Dirijan su agradecimiento directamente a Dios. Los cristianos solo hablan de sus milagros, no de su vida cotidiana. Tienen miedo. Los cristianos afirman que Jesús nunca se rió. Él era Jesús, y nunca te has reído. En ese caso, ¿quién podría reírse? Pero la risa parece demasiado humana, demasiado mundana. No podían permitir que Jesús se riera. Pero la vida de Jesús era de tal naturaleza que debía reírse. Debería reírme mucho. Debe haber sido un hombre dado a la risa, porque constantemente está diciendo, alégrate, alegrarse, celebra. No podían ser las palabras de un hombre que nunca se reía. ¿Por qué un hombre que nunca se ha reído ha de ir a fiestas? ¿Por qué debería beber con otros? ¿Por qué debería mezclarse con los demás? Y siempre estaba acompañado. Todos los días, todas las noches, siempre estaba en compañía de otros. No era un recluso. Realmente debería reírme y disfrutarlo mucho. Pero los cristianos dicen que nunca se rió. Un hombre que ha alcanzado el grado supremo de conciencia se sentirá completamente dichoso y feliz. Tu vida será una canción, un baile. Tendrá la misma calidad que los bosques y las estrellas. No puede ser triste. ¿Por qué debería sentirse triste? Es el mundo de tu Padre. Es el mundo de tu Dios. ¿Por qué te sentirías triste? Regresó a casa. ¿Cuándo te vas a sentir feliz? Si no estamos felices de conocer a Dios, es porque no hay posibilidad. Jesús se ve tan triste. Lo pintaron triste. Fue pintado como el Salvador. Fue pintado como si llevara las cargas y los pecados de todos. Él te perdona. Él no lleva su carga, simplemente la perdona. Es un error pensar que Él asume nuestra carga. Si no es algo de valor, ¿por qué debería llamarlo para sí mismo? Y si es tan valioso, ¿por qué nos lo quitarías? No, no toma la carga de nadie. Simplemente nos ayuda a todos a dejarlos atrás, porque somos nosotros los que nos aferramos a una carga, a algo que no vale nada. Cuando dice que estás perdonado, dice, olvida tu tristeza y olvida el infierno. Es el mundo de tu Padre. Él es compasión y amor. ¿Cómo podría el amor castigarlo? ¿Cómo podría el amor arrojarte al infierno? ¿Cómo podría el amor torturarlo? Dios no es sádico. Me gustaría decirles que es un hombre de verdad, un hombre de verdad. Vivía como un hombre y amaba vivir como un hombre. Ha vivido todas las dimensiones de la humanidad, pero es Dios. Jesucristo es Jesús y Cristo. Él es Cristo en Jesús y Él es Jesús en Cristo.